Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol Sergio Enríquez. Repórtenos al teléfono 2379-8500 o escríbanos por internet a la dirección oficina@ebenecer.org.gt. Escuchemos este interesante tema. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, en el nombre de Jesús, necesitamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, te lo decimos, necesitamos un espíritu de revelación, una unción apostólica y profética, pastoral, magistral y evangelística, Señor. Porque entendemos que de esa manera vamos a crecer en este evangelio glorioso, en este evangelio misterioso, en este evangelio que no se puede entender, que es una locura ante la lógica humana, pero que es el evangelio poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Te suplicamos que envíes un espíritu de revelación sobre nosotros, Señor, y que esa revelación nos abra nuestro entendimiento para poder capturar las cosas que son para nosotros y alcanzar aquello para lo cual nosotros fuimos alcanzados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un aplauso bien fuerte, Rey. Qué bueno es Dios. Se siente algo bien sabroso acá. Bueno, yo quiero compartirle a usted un tema que quizá cuando usted vea el título, La ciudad perdida, va a dar lugar a elucubraciones. La ciudad perdida e Indiana Jones, dirán algunos, ¿verdad? Algunos otros dirán, está hablando de la Atlántida. De la Atlántida, la zona 16, no. Zona 16 Atlántida, no, 18. ¿A poco? De veras. Y no el lado que él es 16, ¿no? Bueno, está bien, no vamos a pelear por eso. Eso no me lo reveló a mí el Señor, pero a ustedes sí. Pero cuando yo hablo de la ciudad perdida, no estoy hablando de la ciudad de los incas, famosa por aquel tesoro de oro, ni tampoco estoy hablando de la ciudad que está allá incrustada en el Petén de los mayas, que no ha podido sacar los arqueólogos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo espiritual que Dios había dejado establecido de una manera terrenal, literal, pero que también tenía un trasfondo espiritual. Me refiero a Israel, me refiero a Jerusalén, me refiero a una ciudad que Dios la había fundado como que fuera una réplica de algo celestial, porque entendemos que hay una Jerusalén celestial y Dios la había fundado aquí en la tierra como algo que era una sombra de las cosas que habrían de venir. Y sin embargo, los que vivían ahí la perdieron la ciudad. Perdieron la ciudad amada, perdieron la ciudad fiel. Y Dios, como a Dios no se le pierde nada, y si se le pierde lo encuentra. No es que se le perdió a él, pues, pero Jesús vino para salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Entonces se perdió por sí mismo y Dios lo va a recuperar. Dios quiere recuperar cosas que se le perdieron a uno. Nosotros vemos en Lucas que se perdió una oveja y Dios manda un pastor para que la recupere. Se perdió una dracma y Dios manda a una mujer que encienda una luz y barra la casa. Se pierde un hijo y Dios de alguna forma permite que el hijo vuelva en sí, regrese a la casa y el padre lo recibe. Así que Dios se perdió la alabanza y Dios la quiere recuperar. El diablo era el encargado de alabanza allá en el cielo, se perdió y Dios nombró de encargado de alabanza y de adoración a la iglesia del Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso es que Dios no anda buscando predicadores solamente, porque sí los busca, porque dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, pero Dios anda buscando adoradores.
en espíritu y en verdad. Quiere decir que si anda buscándolos es porque no fácilmente se encuentran. Podríamos decir que se perdió esa adoración, pero Dios está dándosela en revelación a muchos hermanos que están siendo levantados como de la tribu de Judá para alabar a nuestro Señor y para adorarle también con cántico nuevo motivado por el Espíritu Santo. ¿Dice amén a eso? Bueno, entonces hay unas cosas que se perdieron y que han estado dando vueltas en mi mente desde hace varias semanas y que yo quiero compartirle a usted. Me quiero basar en el versículo de Isaías capítulo 1, versículo 26, Biblia moderna Pratt, y restituiré tus jueces como fueron al principio, y tus consejeros como de primero, después de lo cual serás llamada ciudad de justicia y ciudad fiel. Entonces la ciudad perdida es la ciudad de justicia. La ciudad perdida es la ciudad de justicia y la ciudad fiel. Esa es la ciudad perdida. No es la Atlántida. No es la que anda buscando Indiana Jones. No. Es la ciudad de justicia. Esa fue la que se perdió. ¿Cómo va a hacer Dios para encontrarla? ¿Cómo va a hacer Dios? Bueno, para que la encontremos nosotros, porque Dios sabe la ubicación de todas las cosas que están en el universo. Pero ¿cómo va a hacer Dios para que nosotros la encontremos? La Biblia lo declara aquí porque el orden de los factores se altera el producto en la multiplicación y en la división. No, en la suma y en la división. No, en la resta y en la división. Usted no me ayuda, hombre. Se queda. Será una nueva revelación, dijo usted. Mire pues, primero, bueno, aquí tendríamos que ver los versos 25, 24, 23 para ver cuál es el orden, pero yo quiero llegar aquí al final. Primero tienen que ser restituidos los jueces. De eso ya hemos platicado en algún momento. Después tienen que ser restituidos los consejeros. Cuando se restituyan los consejeros, el próximo paso es que le cambian el nombre a la ciudad ramera y le ponen como nombre ciudad de justicia, ciudad fiel. Entonces, la última señal de que la iglesia está transicionando de ser una entidad en donde se había filtrado la corrupción y está transicionando a la ciudad de justicia, a la ciudad fiel, es que Dios va a levantar consejeros. Ahora bien, entonces como esto el enemigo lo conoce, entonces él va a poner consejeros de maldad para abortar el plan de la restitución de la ciudad de justicia. Entonces Dios va a poner consejeros verdaderos y el diablo va a poner consejeros de maldad. Y eso, déjeme explicárselo, la Biblia lo declara en el Salmo 1:1, cuando dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Entonces, la última mía, pues, la catapulta, el trampolín para que sea convertida en ciudad de justicia, en ciudad fiel, son consejeros. Entonces viene el diablo y lanza sus propios consejeros, que son consejeros de maldad, para abortar el plan y que no se convierta en ciudad de justicia, ciudad fiel, sino que siga siendo una ciudad de corrupción. Lo cual nosotros no nos podemos dar el lujo. Nosotros tenemos que avanzar. Nosotros no podemos
estar en una religión, hermano, que por ser una organización y no un organismo se pudre constantemente porque no le llega el flujo de sangre, que es lo que da vida. La sangre de Cristo en este caso es la que nos da vida a nosotros, no solamente la que nos dio vida. Sí nos dio vida, pero la Biblia dice en 1 Pedro que nosotros hemos sido predestinados para ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Rey bendito. Esto es glorioso, para mí es glorioso. Fíjese pues. Déjeme explicárselo así. Tenemos el tabernáculo conocido de Moisés, el cual consta de atrio, lugar santo y lugar santísimo, tal como usted lo ve ahí y tal como usted lo conoce desde hace siglos. No, años, ¿verdad? No es tan viejo usted, ¿verdad? Hoy es viernes, pero usted no es tan viernes. Entonces, el diablo lo que quiere, ahorita estoy explicando el Salmo 1:1 con este esquema. El diablo lo que quiere es hacer un antitabernáculo, que tenga un antiatrio, que tenga un antilugar santo y que tenga un antilugar santísimo. Eso es lo que el diablo quiere. Y entonces lo que él va a hacer según el Salmo 1:1 es, primero, dice, bienaventurado el hombre que no anduvo. Entonces el antiatrio anda, camina. El antilugar santo ni se detiene en el camino de los pecadores, entonces se detiene. Primero andaba, después se detuvo. Y después dice, se sienta en la silla de los escarnecedores. Entonces primero andaba, después se detuvo y después se sentó. Pero después dice, en el consejo, que no anda en el consejo. Después dice que no se detiene en el camino. Y después dice que no se sienta en la silla. ¿Pero de quiénes? En el consejo de los impíos. Bienaventurado el que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Entonces, conforme usted no le va dando importancia a lo primero, va a terminar en lo segundo. Por ejemplo, si usted no le da importancia a con quién se junta y se empieza a juntar con impíos, va a terminar siendo cuate de pecadores. Y después de eso se va a sentar ya no solo con pecadores, sino con escarnecedores, que lo van a empezar a fastidiar a usted y a burlarse de sus propias creencias. Porque usted se los permitió. Porque usted, para no ser tan cuadrado, empezó, no voy a llegar al cumpleaños, hombre, de ese mi jefe, porque si no, no me van a promover. Y usted sabe que su jefe es terrible. Y hasta en el cumpleaños de su muchachito está bebiendo. No, pero como hay que conservar la vida de sociedad, yo no le digo que nosotros nos convirtamos en unos ermitaños o ascetas y nos vayamos a meter en un monte vestidos de blanco con la barba larga. No, yo no le digo eso, hermano. Pero yo sí le debo decir que aparte la luz y aparte las tinieblas. Que una cosa es caminar con el Señor, pero con una vida cristiana entera, íntegra, total, dentro de la iglesia y en la casa, en los negocios, en la empresa, en la universidad, en el colegio, en donde sea. Usted tiene que ser cristiano en todos lados, hermano. No voy a decir que solo aquí, ¿verdad? Denle un aplauso al Rey bendito. Hermano, dirá alguien, pero entonces ¿cómo hacemos para evangelizar? Eso es aparte. Esa no es la explicación que yo estoy dando ahorita. ¿Con quién tiene su comunión? Si usted anda con impíos, un impío es un hombre que en algún momento tuvo piedad, es converso, pero se convirtió en una persona, ay Dios mío, que no está bien, que no anda bien. Aceptó a Cristo, en algún tiempo hasta fue diácono, qué sé yo, tal vez todavía es diácono y es impío.
Y usted se da cuenta. Fíjese que yo he conocido en mi vida cristiana gente que, hermano, incluso predicadores, pero notables, tremendos. Y que me recuerdo que tenía mi amigo yo, que usted lo conoce, no le voy a decir el nombre, él no es el impío, no, este es un hombre piadoso. Y era muy amigo de un predicadorazo, que nos asombraba a todos. Pero él predicaba en el púlpito y era extraordinario, a mí también me asombraba mucho, pero cuando se bajaba tenía una vida que no era piadosa. No era piadosa. Y entonces había confusión en mi compañero, en mi amigo, había confusión de cómo no tenía una buena vida, una vida piadosa, y cómo Dios lo respaldaba en el púlpito. Al final de cuentas, fracasó. Eso tengo que decirle, porque le estoy hablando de una historia de hace más o menos 30 años. Pero yo me recuerdo, dentro de las muchas cosas que hacía, no hacía cosas buenas. Un día lo mandó a llamar mi pastor a su oficina, y yo estaba esperando que mi pastor saliera también. Y entonces le dijeron a mi pastor: ya llegó fulano de tal, que usted lo mandó a llamar. Entonces el hermano estaba haciendo algo y dijo: díganle que me espere, díganle que me espere un momento. Y entonces le dijeron, dice el hermano Otto que lo espere. Y dijo que lo espere su abuelita, dijo, y se fue. ¿Cómo va a creer usted? ¿Cómo va a creer usted que una persona pueda actuar de esa manera, siendo cristiano y un predicador de éxito en el púlpito? Bueno, dejar falta de respeto es una falta de un montón de cosas, porque él, al subirse al púlpito, era un ícono. Él era un ícono que la gente lo miraba. Entonces toda la gente podía decir: entonces si él le dice así, le falta el respeto de esa manera, y de todos modos Dios lo sigue utilizando, entonces yo también. Por cierto, le fue muy mal, le ha ido mal. Yo no sé si ya se levantó, pero bueno, esa no es la cuestión. Entonces esa es una persona impía. Usted se empieza a relacionar dentro de la iglesia con impíos y con impíos y con impíos y con impíos, y no les mira sus frutos. Al final de cuentas ya no va a distinguir entre un impío y un pecador, porque la Biblia incluso los pone juntos cuando dice: si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá a parar el impío y el pecador? Entonces ya se traslada usted hasta ser gran cuate con los pecadores, y por último termina sentado en una mesa donde se están contando chistes de su padre, Dios. Que le empiezan a contar chistes del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo y de la misma iglesia. ¿Pero por qué fue eso? Porque usted dio lugar a caminar con el impío. Pero ahorita estamos hablando de andar con el impío. Pero ahora lo que yo quiero es enfatizar, subrayar, hermano, la palabra consejo. El tiro del diablo es hacia el consejo. ¿Por qué? Porque Dios quiere restituir los consejeros, porque el siguiente paso de la restitución de los consejeros es que la ciudad, la iglesia bendita de Dios, se convierta en una ciudad de justicia y una ciudad fiel. Entonces, si el diablo logra que usted se asocie con consejeros de maldad, ya la hizo. Yo me levanto, me paro en esta noche para decirle a usted que usted ha sido llamado para ser un hombre y una mujer perfectos en Cristo Jesús, íntegros, y para ser arrebatados de esta tierra, aunque se burlen los escarnecedores de la escatología, que a veces son hermanos.
Y que dicen, eso, solo hablan del futuro y del futuro y del futuro. Un momento, hermano, pero si hasta en la tierra, en las profesiones más comunes, se necesita tener una presunción por lo menos de las cosas que habrán de acontecer. Por ejemplo, un hombre, los de la bolsa de valores, que ahora les estoy yendo muy feo, por cierto. Ellos para ofrecer que una acción la van a vender más baja o más alta, ellos tienen que tener una especie de conocimiento de lo que el mercado va a hacer en el futuro. Usted digamos, un joven, para elegir una carrera, no puede decir, yo vivo mi presente, un momento, pero ya lo van a inscribir en la universidad, ¿y qué carrera va a seguir? No, pero yo vivo mi presente, yo vivo mi presente, porque a mí lo que me interesa es mi presente. Se echarás, usted está pensando en el futuro, y usted dice, ¿cuál carrera? Tal carrera. Y tal vez su consejero le dice, esa no te la aconsejo, porque está pasando de moda, el mundo va cambiando, lo que va a tener éxito en el futuro es tal profesión, métete a eso ahora. Pero está actuando su presente en base al conocimiento del futuro. Entonces, ¿por qué en lo espiritual me van a decir a mí, predicadores, que solamente tengo que pensar en el presente, en el presente, en el presente, en el presente, en el presente? ¡No! Futuro, pasado y presente. A mí no se me olvida mi pasado, porque si se me olvida, me hincho. Pero yo sé de dónde me recogió el Señor. Y ahí se ensució, hizo el trabajo sucio el Señor bendito para limpiarte a ti y a mí. Entonces yo me recuerdo de mi pasado, hermano, y también sé cuál es mi futuro. Y entonces disfruto mi presente. Y esa es la orden que Dios nos da. ¡Aleluya! Entonces, tomando en cuenta esto, tendríamos que ver los consejeros de maldad para identificarlos. Y entonces usted al consejero de maldad le diría, mira, para ahí. Convertite a Cristo. Arrepentite, mano. Cuando vayas a hablar de cosas santas, lávate la boca, manito. Yo creo que es lo mejor que nosotros podríamos hacer con gente que se empieza a dar consejos que no son apropiados. Entonces déjeme ponerle algunos ejemplos impresionantes. Por ejemplo, este es un aconsejado. En este caso que le voy a poner de ejemplo, el aconsejado es Absalón. El consejero en este caso el consejero de maldad se llama Aitofel. En algunas Biblias dice Achitofel. Bueno, pero Aitofel. Le voy a leer el versículo, pues, y después vamos a platicar. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Y Absalón envió por Aitofel Gilonita, consejero de David, desde Gilo, su ciudad, cuando ofrecía los sacrificios. Y la conspiración se hacía fuerte porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Ahora yo me pregunto acá, ¿será que el consejero sabía que había conspiración, sí o no? ¿Y por qué no se fue con David? A mí se me hace, sí, él era traidor, pero a mí se me hace que el hombre había calculado toda la maldad. Ahora, quería un puesto, pero ya tenía uno, porque fíjate que era consejero de David, era consejero del rey. Miren hermanos, esto es importante porque nosotros tenemos que analizar esta situación para ver a quién le vas a pedir consejo. Es importante pedir consejo.
La Biblia dice que donde hay multitud de consejo, ahí hay sabiduría y ahí hay victoria. Así que si nosotros queremos, mire, por ejemplo, hay gente que se va a casar y tiene dudas y no pide consejo. Ya pidió consejo ya cuando metió las extremidades, hermano. No al tener una relación fuera del matrimonio, sino que al haberse casado. Entonces le hace el camino cuesta arriba a uno, porque ahora uno tiene que aconsejar. Híjole, hermano, y lo primero que le era aconsejado es que no se casara. No, pero es que tan lindos sus ojos, hermano, fíjese, y por eso es que yo me fui de bruces. Bueno, pero entonces ahora tenemos que ver, el asunto es, para todas las circunstancias de nuestra vida, nosotros necesitamos pedir el consejo divino. Y el consejo divino generalmente reposa sobre la cabeza de los sabios. Y Dios quiere restaurar los consejeros antes de que la ciudad sea más ciudad de justicia, ciudad fiel. Entonces el diablo va a levantar este tipo de consejeros. Miremos algunos detalles de este señor. Número 1, Aitofel quiere decir hermano de la tontería. Hermano de la necedad o hermano de la locura. La Biblia habla claramente que hay gente que es loca, insensata, necia. Un ejemplo de un insensato es Nabal. Nabal es un insensato que, por ejemplo, cuando el Señor, tipificado en David, el Señor Jesucristo tipificado en David, llega y le manda a pedir una ofrenda. Hermano, él dice, ¿quién es David? Muchos siervos han huido de sus señores en estos días, y yo qué sé si este es uno de esos, no le doy nada. Y por eso iba a matar a toda su familia David, si no hubiera sido porque en esa casa se encontraba una mujer muy inteligente que se llamaba Abigail. La Biblia dice que era hermosa e inteligente. Esto es raro, que a veces los inteligentes se casan con los brutos. O sea, que no era tan inteligente, o no sé qué pasó ahí, ¿verdad? No como las costumbres de ese tiempo, ¿verdad? Pero él era insensato y ella era inteligente. ¿Estaban casados, hermano? Qué cosa más tremenda esa, ¿verdad? Y ahí está él, que no quiere, y ella inteligentemente preparó una ofrenda y dijo, vamos, se humilló, pidió perdón, dio la ofrenda y salvó a su casa. Aunque el hombre y no solo salvó a su casa, salvó al propio David, porque le dijo, no vaya a ser que cuando el Señor cumpla las profecías y las promesas que ha hecho sobre mi Señor y tú seas rey de Israel, tu conciencia esté constantemente atacada por el acusador de que mataste a uno de tus enemigos que no deberías de haber matado. Déjate que el Señor se encargue, deja que el Señor se vengue. Y ella le dijo, bendita que me has librado de pecar. Entonces, no se asocie con los insensatos. No se asocie con los insensatos, hermano amado, por favor. Con los tontos que se las llevan de listos. Usted sabe que mire, le voy a decir una cosa, los que se las llevan de listos pero que actúan tontamente, siempre le tratan de sacar ventaja a todas las cosas. Siempre. Fíjese que compré ese carro en tanto, pero realmente vale tanto. Y se ufanan, pero realmente se las llevan de listos. Pero si el que verdaderamente es listo, pone su confianza en el Señor.
Entonces, aquí viene una pregunta: ¿desde cuándo estaba conspirando Ahitofel? A mí se me hace que estaba conspirando antes de que se diera la rebelión. A mí se me hace, ¿y por qué? Ahorita vienen un montón de suposiciones de parte mía, pero más de alguna es cierta y está implicado en que usted va a conseguir discernir a los consejeros de maldad. Recuérdese que Malaquías 3:18 dice que en el último tiempo Dios va a dar un espíritu de discernimiento para que nosotros sepamos distinguir quién le sirve a Dios y quién no le sirve, quién es siervo de Dios y quién no es siervo de Dios. Entonces puede ser que haya un tipo que se las lleva de siervo de Dios y que le esté aconsejando a usted cosas que no son adecuadas. Según segundo libro de Samuel 15:12, parece que conspiró desde antes. Ahí usted lo dice después, lo chequea después. Pero déjenme que haga algunos pensamientos, los desarrolle, o medio los desarrolle. Razones probables de su traición, aparte de su insensatez. Número 1, quizá pensó, y por favor, por eso póngale quizá, que con un rey más joven tendría mucho más poder que con David. ¿Por qué? Porque él era consejero de David. ¿Qué hueso le iba a dar a Absalón? Consejero. Entonces no había subido de consejero a consejero. Lo único que David era sabio, era guerrero, era profeta, era astuto, era valiente y además de eso era viejo. Y cuando uno, hermano, aunque no le guste a usted, pero cuando uno llega a algunos años, como me dijo un hermano, uno es chucho apaleado. La experiencia lo va haciendo a uno un poquitito más prudente, más sagaz. Eso lo saben hasta las aseguradoras. Por eso es que para asegurar a un muchacho menor de 25 años para que maneje, le cobran más caro. Y en Estados Unidos no le alquilan carro a los menores de 25 años. O de 25. Por eso. Entonces, como que dicen, no, los años como que van dando alguna experiencia. Y es que de veras eso de chucho apaleado, usted mira los chuchos que se atravesan en el anillo periférico, hermano, y esos son tremendos, hombre. Como son chuchos de calle, que a chucho apaleado, esos van a pasar y miran para los dos lados y pasan, y ahí y después se paran otra vez y vuelven a pasar. Pero se le escapa a usted una mascota y se va corriendo, de alfombra la puede ir a... No tiene experiencia. Entonces Absalón era un muchacho orgulloso. Entonces el otro sabía que lo podía manejar. Pues cuando uno, hermano, se encuentra con una persona orgullosa, uno lo puede manejar. Si uno es una persona malvada, uno lo puede manejar adulándolo. Un par de adulaciones y ya lo embarrancó para lo que uno quería. Entonces por eso yo creo que él podría haber tenido esto, pero eso habla de ambición. Entonces ten cuidado si el que te está aconsejando es ambicioso, porque te va a hundir. Va a decir, solo tú puedes ver si es ambicioso el tipo o no. ¿Se distingue cuando alguien es ambicioso, sí o no? ¿Cómo hace usted para distinguir eso? Écheme una manita, por favor, como dicen en ese programa, ilumíneme con su sabiduría. Écheme una mano, pues. ¿Cómo hace para distinguir cuando alguien es ambicioso? Piensa solo en el pisto para su provecho, dice, pero, sí, pero, ¿pero qué habla tú? Grandezas, tiene la mentalidad del dinero, perdón. Utiliza a la gente para llegar a sus metas. Se cree más que otros.
Bueno, nunca está satisfecho con lo que tiene, para empezar, ¿va? Siempre anda deseándole lo que otro tiene. Ambicioso, ¿eh? Y es que yo voy a llegar a ser el más grande de todos. Ay, chacata, pero te voy a dar un consejo. No, gracias, dígales de no. Como dijo aquel malcriado, andáselo a tu abuelita. Ay, Señor. No deje que lo aconsejen los ambiciosos. No le pida consejo a los ambiciosos. Sus consejos no son valederos. Lo pueden estar embarrancando. Miremos otra probable causa. Ya, hermano, esto es impresionante. Esto es interesante. Algunos dicen que este cuate era abuelo de Betsabé. Este Aitofel. Algunos estudiosos muy serios se basan en algunos versículos de Crónicas en donde se dice que este era abuelo de Betsabé. Incluso algunos comentaristas, cuando ponen el nombre en la Strong Concordance, si usted busca Aitofel, ponen ahí abajo abuelo de Betsabé. Yo no lo doy por sentado, pero lo dejo como una probabilidad. Porque puede ser que haya mucha gente que se llamen igual en las en las genealogías hebreas, y entonces lo voy a seguir investigando. Pero si así fuera, era venganza, porque manchó a su nieta. Era venganza. Entonces no deje que lo aconseje a alguien que se quiere vengar, porque lo va a embarrancar a usted. Es más, le voy a poner un ejemplo. ¿Me permite ponerle un ejemplo? Sí. Todavía está aquí conmigo, ¿verdad que sí? Aleluya, gloria a Dios. Mire pues, allá están peleándose el esposo con la esposa. Y ahí están los hijos. Los hijos inmediatamente se convierten en el botín. Y entonces los padres empiezan a aconsejar a los hijos. Generalmente en un divorcio están aconsejando, no, que mira, que no, tené cuidado. Esa vieja su método de locomoción es una escoba. Yo te aconsejo que te laves la cara cuando te dé un beso. Yo sé lo que te digo porque era lo que a mí me hizo. Y por el otro lado, ella, mira, el viejo de tu tata. Yo no quisiera decirte esto, pero realmente me voy a arriesgar a decírtelo, mijo, porque por tu propia seguridad. Pero él es homosexual. Por eso lo dejé. Porque ellos están peleando. Y entonces lo que quieren es vengarse. Y entonces la gente se convierte en un botín. Entonces cuando una persona lo que quiere es vengarse de su enemigo y le está aconsejando a usted, no le haga caso, no le haga caso. Lo va a llevar a la batalla a favor de él y tal vez el otro es más poderoso y a los dos los van a matar. No le haga caso, no consiga consejeros que tienen sed de venganza. No lo haga. Hermano, mire pues, es que me pica la lengua por decir cosas, pero me tengo que. Pero por ejemplo aquí en Guatelinda, Guatechula, hubo un conflicto bien tremendo, un conflicto armado, hermano. 36 años. Cada uno de nosotros perdimos amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudios.
O tal vez no, usted no, ¿verdad? Pero yo por lo menos sí. Usted porque no había nacido de nuevo. Y eso deja heridas en una nación. Se firmó la paz hace años y todavía hay problemas, hermano. Pero no estoy hablando de la violencia que se desató, no estoy hablando de eso, estoy hablando del odio. Estoy hablando del odio. Estoy hablando de que hay organizaciones que se alimentan del odio y de la venganza para sobrevivir, incluso para traer dinero de Europa. Y ahí están, y a veces hasta llegan a posiciones elevadas dentro de organismos estatales, porque tienen sed de venganza. Es que a mí me hizo eso y me los va a pagar. Y se echan a perder cosas tan bonitas, hermano. Le voy a decir una cosa bonita que a mí me gustaba, pues, y que se echó a perder y que ahora se está tratando de recuperar. Si usted cree yo soy ridículo, está bien, lo perdono de antemano. Si usted cree que soy cursi, arrepiéntase. Pero a mí como me gustaba, hermano, el desfile el 15 de septiembre, ¿ves? Perdóneme que sea así tan simplote, ¿va? Pero como me gustaba, fíjese. Y cuando era chiricito, ¿sabe qué era lo que más me gustaba? Desfilar. Y en el colegio donde yo estudiaba, que era un colegio religioso, pero nos consiguieron unos fusiles. Cómo pesaban esos malvados fusiles, eran porque eran de veras. Y nos enseñaron, ¿va? Y entrenamos. Se me quedó, hermano, 4:30 de la mañana estábamos allá abajo del palacio, todos los grupos, ¿verdad? Y ahí vamos, y al fin clareaba y vamos pues, y vamos tierra, vamos patria a caminar, dijo el poeta, ¿verdad? Bueno, y ahí vamos nosotros marchando. Cuando era bien chiquito, me recuerdo, ay, ya me estoy ministrando, padre, ayúdame por favor con esta gente que van a decir de mí después, sobre. Me recuerdo que pasaban unos, para mí eran unos hombrones, hermano. Uy, era un muchachito, unos hombrones vestidos de blanco y bien serios. Y no sé por qué llevaban esa cosa en la nariz, porque hasta les impide respirar. A ver, en la nariz se ponían lo que se agarra la cachucha esa. Y allá. Y si no se quitaba uno, le zampaba una trompada también, hermano. Eran tremendos, ¿ah? Se firmó la paz. Y la sociedad se volvió súper requete contra hiper mega ultra civilizada. Ya no más desfiles. Por venganza. Años sin desfilar por venganza. Ahora no tiene gracia. Cumbia, se van bailando los patos ahí y toda la cosa. Ahora ya, ¿para qué? Pero solo le estoy poniendo un ejemplo de algo tan sencillo, pero que se da en nuestra sociedad, hermano. Por ejemplo, mire, yo no soy a favor de los militares, de una vez se lo digo, pero tampoco soy antimilitar. Yo soy cristiano, soy pastor. ¿Ok? Se terminó todo y ahora los militares son la peor escoria del mundo. Y de los guerrinches no se dice nada. Nada se dice de ellos. Y no hay derecho, señor izquierdo.
todos hijos o todos sentenciados, dijo alguien por ahí, ¿verdad? ¿Pero por qué es? Porque venganza, tienen sed de venganza. No se deje aconsejar por los que tienen sed de venganza dentro de la iglesia. A mí ese anciano me hizo eso, a mí ese diácono me hizo eso y me la va a pagar. No, hombre, no sea lento, no sea Aitofel. Ay, Señor Jesús, ayúdame por favor. Bueno, y hay un montón de consejeros, hermano, pero recuérdense, es importante, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 2 que el Señor quita lo primero para establecer lo segundo. Entonces primero tienen que ser quitados los consejeros de maldad para establecer los consejeros de parte de Dios, y entonces la ciudad sea llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Muy bien, continuemos por favor. Quizá pensó que David no tendría oportunidad de retener el reino en contra de Absalón y quería mantener su estatus. Eso también lo puede haber pensado, ¿eh? Absalón le puede dar con mucha facilidad, le puede dar un golpe de estado a David, y entonces David ya está viejito y como es su hijo no va a salir a pelear con él, a saber qué cosas. Y entonces lo que él quería mantener su estatus, y eso se llama mezquindad, egoísmo, pensar solamente en él. No se deje aconsejar por gente que piensa solo en ellos mismos. Tiene que ser aconsejado por una persona que lo ame. Por eso, miren, jóvenes y jovencitas, ustedes tienen que oír a sus padres, porque realmente sus padres quieren lo mejor para ustedes, a menos que sea un desventurado de aquellos, pero lo normal, estoy hablando lo normal. Vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice la Biblia. ¿Cuántos son padres de familia acá? Vamos a ver, levante la mano. ¿Usted quiere lo mejor para sus hijos, sí o no? ¿Usted ora por sus hijos, sí o no? ¿Usted quiere lo mejor para sus hijos? Entonces los hijos a veces uno les aconseja algo, hermano, a saber qué es lo que quiere mi papá, y él no quiere el bien para mi vida, se quiere aprovechar de mi juventud, y entonces se van a pedirle consejo a un cuate que lo que quiere es aprovecharse de ellos. No lo haga. Escuche el consejo del que se preocupa por usted y no del que se preocupa por sí mismo, porque ese es un consejero de maldad que se llama Aitofel. Hermano, la tontería. Ya en un ratito voy a finalizar. El tiempo avanza inexorablemente, diría el poeta, ¿verdad? Pero quizá pensó que era injusto que el sustituto del rey fuera un hijo más joven y no el mayor, porque resulta que Absalón era el mayor, y parece que había un rumor por ahí que iban a poner a otro, que el rey David no estaba pensando en dejar a Absalón, y además Absalón era hijo, venía de un linaje real, etcétera. Pero hermano, quizá era injusto, está bien, quizá era injusto, pero a él qué le importaba. Esa es una usurpación de funciones. Entonces, cuando alguien se pone a usurpar funciones, no es un buen consejero, lo va a embarrancar, lo va a tirar al abismo. Tenga cuidado, por el amor de Dios. ¿Dice amén? Bueno, aquí me hacen falta un montón. Vamos a ver. Este solo se lo leo. Aconsejado, Robán. Consejeros de maldad, sus amigos jóvenes. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Entonces, número 1, no hay que recibir consejos de orgullosos, según el verso 10. Gente sin experiencia, según el verso 8. Eran serviles, su consejo no iba a ser ni justo ni sabio, sino que lo único que querían era agradarle, caerle bien a su rey. ¿Qué horas son las que usted mande, rey? No tenían perspectiva de la realidad, pues creían que Roboam era mucho mayor que Salomón. Entonces, para tener un consejero, miren, hermanos, yo sé que los jóvenes son una gran bendición, y los jóvenes son generalmente la fuerza, el vigor de una congregación, pero la sabiduría
es la virtud que se obtiene en el camino de la justicia, caminando años ahí. Eso dice la Biblia, eso no lo digo yo. Por eso dice la Biblia que una de las maldiciones que le cayó a Israel fue que los jóvenes abandonaron sus cantos y los ancianos se dejaron de sentar en las puertas. Porque los que se sentaban en las puertas se sentaban para juzgar casos, y los que juzgan son sabios y tienen capacidad de aconsejar. Entonces los ancianos ya no aconsejaban y los jóvenes ya no danzaban. Pero entonces ahora, si ponemos al revés la cosa y mandamos a los jóvenes a las puertas y a los ancianos a danzar, la única que va a danzar es María. Ahí sí se va a cumplir María nomás. Entonces, yo le quiero pedir al Señor esta noche una dádiva. Y yo creo que usted también podría pedirle una al Señor, pero le quiero decir qué es lo que yo quiero pedirle al Señor. ¿Se recuerda aquel versículo precioso de Isaías en donde dice: y llamarás su nombre admirable? ¿Lo tiene por ahí? ¿Lo tiene por ahí? 9. ¿Lo tienes ahí? Oiga. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aleluya. Entonces lo que yo quiero es como ese niño ya nació, creció, murió, resucitó, se multiplicó, se llama Jesús. Y la Biblia dice que el espíritu de la profecía es Jesús. Entonces yo lo que le quiero pedir a Dios en base a una dádiva, papito lindo, una dádiva. Yo quiero que Dios haga descender sobre este lugar un espíritu de consejo. Una capacidad para poder aconsejar adecuadamente, para beneficio de la gente, y que los consejeros de maldad sean erradicados, completamente erradicados. Creo que usted podría hacer lo mismo. Creo que también habría oportunidad de que le diga: Señor, me he estado dejando aconsejar por gente que no me tenía que haber aconsejado, y ahora me arrepiento y te pido que tu Hijo amado, tu Espíritu Santo y tú mismo seas mi consejero. Fíjese que, solo otra cosita más, solo otra cosita. Fíjese qué interesante que Dios lo que hace es que nos restaura consejeros. Mire pues, si yo aconsejo a alguien, no lo estoy ordenando que haga algo. Hay gente que a mí me dice: hermano, lo que usted me diga, hermano, si usted me dice tal cosa, eso lo hago. Ok, te agradezco mucho tu sujeción, pero te voy a dar un consejo. Y tú tienes tu libre albedrío. Si Dios no te quitó tu libre albedrío, ¿quién soy yo para quitártelo? ¿Quién soy yo para sojuzgarte y decir: todos marchan de esta manera? No, Señor. No. No. Dios, qué bueno es, hermano, que después de restaurar, lo último que da es una prueba de su fidelidad, de su amor, de su paciencia. Y óigame lo que le voy a decir: de su confianza y fe en usted. Hijos míos, les voy a mandar consejeros. No los voy a hacer autómatas, no los voy a hacer robots. Les voy a mandar consejeros. Si ustedes quieren, los atienden. Si no, embarránquense. Pero yo lo que les mando son consejeros. Qué Dios más tremendo es, hermano. Si Él nos podría tronar los dedos.
Póngase de pie, vamos a hacer una oración. Disculpe, mientras se está poniendo de pie y preparándose para hacer la oración, le quiero hacer una pregunta. ¿Me di a entender? ¿Y qué va a hacer? Usted tiene que tomar en este momento, tiene que tomar algunas decisiones. Tiene que aprender a aconsejar y tiene que aprender a ser aconsejado. No haga nada trascendental en su vida sin recibir el consejo divino. No haga nada. Se va a cambiar de trabajo, consúltele a gente que usted sabe que es espiritual. Consúltele a Dios. Consúltele a gente que es espiritual y después tome usted la decisión. No le va a echar la culpa al que le aconsejó si le fue mal. Amén. ¿Se va a casar? Pida consejo. Pida consejo de gente misericordiosa. Porque hay gente, hermano, que no, yo no te aconsejo a ese muchacho es lo peor de la iglesia, yo lo conozco desde hace rato. Un momento, no, tampoco. Por eso tiene usted que pedir consejo a gente espiritual llena de amor. Yo quisiera en el nombre del Señor Jesucristo que el Señor hiciera descender sobre mí un espíritu de consejo constantemente y que pudiera tener el tiempo necesario para aconsejar a cada uno de ustedes. Pero es virtualmente imposible. Porque yo también tengo que vivir, pues, y estar con mi esposita preciosa y con mis hijos. Y tengo otras ovejas que no son de este redil y también las tengo que atender. Entonces yo lo que le pido a mi Dios es que haga reposar el Espíritu de Dios que está en mí sobre usted. ¿Con qué propósito? Con que estemos de un mismo sentir, de un mismo parecer y no haya entre nosotros divisiones. Que usted no se ponga a aconsejar según su propio criterio, sino que el criterio que hemos aprendido en la palabra. Y la otra cuestión es que Dios le dé una sabiduría tan tremenda que usted me pueda ayudar en esta tarea tan extraordinaria, porque esta casa, hermano, que estamos construyendo no es para hombre, es para Dios, es un edificio espiritual. Yo estoy construyendo un edificio espiritual. A eso me llamó el Señor. De carambola creo que en algún momento ya me presentaron los planos ahí que hay que firmar y no sé qué cosas. Vamos a construir lo material, pero no es necesariamente lo que me quita el sueño, aunque sí le pido a Dios que me ayude. Le pido mucho al Señor. Señor, ayúdame, por favor. Mira qué va a hacer con ese gentío, mi Dios bendito. Y Señor, está ahí, apúrate porque tengo que enviar más. Por eso es que también estamos haciendo las actividades en el gimnasio, las de Santa Cena. Que reciba usted la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, haz descender sobre este pueblo tuyo, hijos tuyos, ovejas de tu prado. Haz descender un espíritu de consejo. Permite, Señor, que esa manifestación de tu Hijo amado, a quien le pusiste el principado sobre su hombro y la llamaste admirable, que también le dijiste Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible.
con el apóstol Sergio Enríquez. Repórtenos al teléfono 2379-8500 o escríbanos por internet a la dirección oficina@ebenecer.org.gt. Gracias por su sintonía.